Bienvenidos a un mensaje que nos exhorta a salir de la apostasía y la corrupción del mundo. Esa apostasía y corrupción involucra especialmente al mundo religioso que se une al final para deshonrar a Dios mientras pretende honrarlo. Se la representa mediante una mujer llamada Babilonia, cuya sede principal se encuentra en Roma y revela 4 características básicas. Es adúltera, porque en lugar de unirse a Cristo, fornica con los gobiernos de la tierra en una unión ilícita de iglesia y Estado, Apocalipsis 17:2. También es sanguinaria, Apocalipsis 17:5 al 6. Engañadora, 2 Tesalonicenses 2, versículos 9 al 12. Demoníaca, Apocalipsis 18:3. Y corruptora, el versículo 2. Y para colmo busca cubrir tal degradación con un manto exterior de santidad, pretendiendo ocupar el lugar de Dios en la tierra. Este tema es muy extenso. Y muchos se preguntan si vale la pena esforzarse por leerlo. ¿Acaso no es mejor y más edificante leer los evangelios? A algunos les gusta leer un libro como el deseado de todas las gentes. A otros les gusta más el libro El conflicto de los siglos. Lo cierto es que ambos libros son necesarios, así como también el Apocalipsis, sin olvidar los evangelios. Nunca olvidemos al estudiar estos temas dramáticos que es Jesús mismo quien los revela en el Apocalipsis. Y si los descuidamos, terminaremos cayendo en los engaños de los últimos días, porque no podremos entender la naturaleza del gran conflicto entre el bien y el mal que se consuma al final. En los pocos minutos que tenemos para abordar un tema tan abarcante como el de la mujer ramera Babilonia, será bueno que respondamos en forma precisa y escueta a los principales cuestionamientos que se han levantado contra su aplicación a la Iglesia Católica Romana. Esa interpretación lleva ya más de un milenio y se mantiene intacta porque es imposible negar su relación con la historia de Roma. Una cita que sintetiza notablemente esta relación se encuentra en el libro El conflicto de los siglos, página 379. La potencia o poder que por tantos siglos dominó con despotismo sobre los monarcas de la cristiandad es Roma. La púrpura y la escarlata, el oro y las piedras preciosas y las perlas describen como a lo vivo la magnificencia y la pompa más que reales de que hacía gala la arrogante sede romana. Y de ninguna otra potencia se podría decir con más propiedad que estaba embriagada de la sangre de los santos que de aquella iglesia que ha perseguido tan cruelmente a los discípulos de Cristo. Veamos la primera objeción. Algunos argumentan que Babilonia en el Apocalipsis no sería una ciudad literal porque se la representa como una ramera simbólica y universal que monta una bestia también simbólica, mientras que la ciudad de Roma es local. Respondamos a esta objeción. ¿Por qué se llama a la Iglesia de los Papas Iglesia Católica Romana? ¿Porque es un poder local? ¿Qué significa católica? Universal. ¿Qué significa romana? La ciudad de Roma como sede local de un imperio religioso universal. Por eso Juan dice que esa mujer es la única iglesia en el mundo que es también una ciudad. Y en efecto, la Iglesia Católica Romana no tiene sentido sin la ciudad de Roma, de lo contrario dejaría de ser romana. Según el apóstol Pablo,
El verdadero pueblo de Dios no tiene sentido tampoco sin vinculárselo a una ciudad real y celestial. Esto es importante destacar porque la Biblia no vincula el cristianismo con una ciudad terrenal, sino con la nueva Jerusalén que está en el cielo. Leemos en la epístola a los Hebreos el capítulo 11 y el versículo 16. Les ha preparado una ciudad. Y en Hebreos 12:22 vuelve el apóstol Pablo a referirse a la Jerusalén celestial. Juan en sus 2 últimos capítulos la describe como siendo la única ciudad santa. Deja de ser una ciudad real por el hecho de ser universal y de estar en el cielo. Qué triste es que en la impostura terrenal millones miren al sumo pontífice de Roma en lugar de mirar al sumo pontífice de la Nueva Jerusalén. Veamos la segunda objeción. Los 7 montes sobre los que se sienta la ramera no serían, según se argumenta, los 7 montes de la ciudad de Roma, porque se le dice a Juan que esos montes representan a 7 reyes o imperios universales sucesivos. La iglesia romana se sentaría solo sobre uno de esos montes de ser literales. Bueno, respondamos. ¿No son sucesivas las iglesias del Apocalipsis también? ¿Dejan de ser contemporáneas y geográficas por habérselas escogido dentro de una perspectiva profética sucesiva hasta la venida del Señor? Cuidado con imponer reglas exegéticas que después se violen sin ton ni son en otros lugares. El ángel proyecta delante de Juan todos los imperios del mundo que se retratan al final en los 7 montes de la ciudad de Roma, independientemente de que sean sucesivas en el símbolo. El dragón de Apocalipsis 13 representa al diablo. Y en sentido derivado, nos dice Elena de White, también a Roma. Pero en Apocalipsis 17, las 7 colinas de la Babilonia simbólica que representa la ciudad de Roma no pueden tener un sentido derivado según los iluminados de esta nueva generación. Peor aún, en estas nuevas interpretaciones se elimina el sentido primario por un sentido secundario. Se pone a un lado la ciudad de Roma con sus 7 colinas para mantener solo su aplicación secundaria a imperios universales. ¿Por qué? Porque la consigna moderna es tratar de evitar en todo lo posible una identificación directa de las profecías apocalípticas a Roma. Es por esa razón que esos mismos exégetas buscan otros candidatos para los juicios de Dios mediante trompetas de guerra que tengan poco o nada que ver con Roma. Los 7 montes o imperios del mundo se ven retratados en la última ciudad rebelde y apóstata de la historia profética que escogió esos 7 montes para establecer su reino, Roma. En otras palabras, el cuadro de la ciudad de Roma posee en sí misma una maqueta simbólica de todos los imperios mundiales. Debía extrañarnos que Dios desenmascarase el espíritu rebelde y apóstata de Roma, destacando cómo se retratan en sus 7 colinas todos los reinos anteriores que se levantaron contra él. Así, en las 7 colinas de Roma puede verse la rebelión de todos los reinos del mundo sobre los que se apoya la Iglesia Católica Romana para continuar esa agenda opositora al gobierno divino. Pasemos a la tercera objeción. El Apocalipsis, según se argumenta, habla de 7 montes, oros en griego, no de 7 colinas, bonos, como las que hay en Roma. Por lo tanto, esos 7 montes no pueden ser una referencia, según se insiste, a la topografía de la ciudad que contiene 7 colinas.
Respondamos. En los días de Juan, los romanos identificaban a Roma como lo hacen hoy, tanto por 7 montes o mons, como por 7 colinas, colis, así como lo pueden ver en esta diapositiva. Literalmente se los define en latín como septem montes Romae. Tanto en latín como en hebreo usaban esos dos términos indistintamente, a veces en forma superpuesta, porque no siempre es fácil determinar cuándo dejaban de ser colinas y cuándo llamarlos montes. Una cuarta objeción. Se dice que en Roma no hay 7, sino más montes. Respondamos. Es cierto que hay más de 7 colinas en la zona donde hoy se halla Roma. Además de las 7 conocidas, hay 3 más, una al norte de la ciudad y 2 en la zona llamada Trastevere. Sin embargo, dichas colinas no son parte de las famosas 7 que incluso eran parte de la cultura del Imperio Romano desde la leyenda de Rómulo y Remo. Y es que en dichas 7 se desarrollaron los primeros asentamientos en la región que posteriormente daría lugar a la metrópoli. Es por eso que a pesar de haber hoy más de 7 colinas, solo 7 tienen nexo directo con la historia de Roma. Una quinta objeción. Se declara que el papado se asienta sobre el Vaticano, no sobre los 7 montes de Roma. Respondamos. Durante alrededor de 1000 años, el principal palacio de residencia papal estuvo en el Monte Celio, uno de los 7 montes de la ciudad de Roma. En el Tratado de Letrán, por el que en 1929 Mussolini le cedió al papado el Estado Vaticano que está delante de las 7 colinas, le otorgó además varias otras propiedades dentro de la antigua ciudad de Roma, entre ellas el Palacio de Letrán que está en el Monte Celio. Allí está también la serie del Vicariato Romano. Por otro lado, ¿cómo se llamó siempre al Papa? Hasta el día de hoy. ¿Se lo llamó o llama el obispo del Vaticano o el obispo de Roma? ¿Es el Papa del Vaticano o el Papa de Roma? ¿Cómo se identifica la Iglesia Católica? ¿Se le llama Iglesia Católica Vaticana o Iglesia Católica Romana? De manera que históricamente está correcto vincular la ciudad de los 7 montes con el lugar donde gobernó el papado por prácticamente un milenio. El que después del cautiverio de Aviñón se hubiese instalado en otros lugares de Roma no cambia la realidad histórica. Él sigue siendo el Papa de Roma y la Iglesia Católica sigue siendo romana. Una sexta objeción. La Babilonia de las 7 colinas, según se argumenta, puede referirse a muchos otros pueblos, lo que ha llevado a algunos evangélicos futuristas a identificarla con la vieja Jerusalén. Wikipedia tiene una página donde muestra que hay por lo menos 70 ciudades con 7 montes o colinas. Bien, respondamos. Ninguna otra ciudad con 7 colinas cumple con los requisitos apocalípticos para aplicársele el título de Babilonia. No hay ninguna ciudad que pueda rivalizar con Roma por su importancia histórica y su predominio sobre pueblos, naciones e imperios, ni ninguna otra puede competir con ella en el cumplimiento de la profecía bíblica. Roma es el único imperio de la profecía que después de los césares paganos se vuelve papal. Por otro lado, nunca la Biblia se refirió a la vieja Jerusalén como la ciudad de los 7 montes, porque no había 7 montes en esa ciudad. Séptima objeción. Babilonia no sería la Iglesia Católica Romana en particular, sino la apostasía final de todas las iglesias, incluida ella misma.
Nuestra respuesta. ¿Cómo se llama Babilonia en Apocalipsis 17? Madre de las rameras. Las hijas son las iglesias que se le unen al final, cayendo en la apostasía en la que ella había caído siglos antes. Pero el centro y eje de esa apostasía sigue siendo Roma. Una madre precede a sus hijas. El hecho de que en Apocalipsis 17 aparece ya con sus hijas, las iglesias protestantes, nos muestra que Juan la ve en la época final en que va a recibir su sentencia divina. Juan ve a la madre ramera Babilonia, ebria de la sangre de los mártires de Jesús, lo que la refiere a una época anterior sanguinaria, y eso ocurrió en la Edad Media. Y aunque la proyección de la visión está puesta sobre el final, el ángel de las 7 plagas involucra su papel en toda su historia medieval. La descripción del ropaje y de la copa de oro de la ramera, así como su espíritu sanguinario, que se le destaca a Juan en Apocalipsis 17, 1 al 5, corresponde exclusivamente a la Iglesia Católica Romana de la Edad Media. Hasta ahora no se me ha mostrado ningún texto bíblico o extrabíblico que pruebe que los dos colores, púrpura y escarlata combinados, simbolizasen una ramera. Tampoco se corresponden esos colores con los que usaba el sumo sacerdote de Israel y que estaban en el tabernáculo de Moisés, porque Babilonia no incluye el color azul. Dios le mostró a Juan simplemente los dos colores que visten los purpurados y cardenales en la sede de Roma. La síntesis que hace Elena de White de Babilonia y sus hijas es notable. Veamos algunos de sus pasajes. De muchas de las iglesias protestantes están siguiendo el ejemplo de Roma y se unen inicuamente con los reyes o gobernantes de la tierra. Y la expresión Babilonia, confusión, puede aplicarse acertadamente a esas congregaciones que, aunque declaran todas que sus doctrinas derivan de la Biblia, están sin embargo divididas en un sinnúmero de sectas con credos y teorías muy opuestos. Por lo tanto, sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Babilonia, la ramera, es la madre de las hijas que siguen su ejemplo de corrupción. Así se representa a las iglesias que se aferran a las doctrinas y tradiciones de Roma y siguen sus prácticas mundanas y cuya caída se anuncia en el segundo mensaje angélico. Al nacer, esas iglesias, las protestantes, se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Lo vemos también en otros contextos con las visitas que está recibiendo el Papa en Roma y los deseos de unidad que se están dando. Sigue diciendo Elena de White, el mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, Apocalipsis 14, 7, debe ser proclamado en los últimos días y no puede, por consiguiente, referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está caída desde hace muchos siglos. Pasemos a la octava objeción. La mujer se sienta sobre una bestia con 7 cabezas que representan reinos.
Uno de ellos es el reino sobre el que ella gobierna. ¿Cómo combinamos ambos símbolos? Respondamos. En su última parte, los césares romanos apoyaron al obispo de Roma en los litigios que se daban en la cristiandad. Cuando los césares cayeron, el papado ocupó su lugar y sintió la necesidad de obtener el apoyo político de otro reino para prevalecer. Ese poder político lo obtuvo de los emperadores que se levantaron en Occidente y cuyo régimen terminó llamándose, para distinguirlo del antiguo reino de los Césares, Sacro Imperio Romano. El primer apoyo que recibió el papado en su lucha contra los arrianos fue el del rey Franco Clodoveo en el año 508. Luego siguieron otros reyes, destacándose Carlomagno en el siglo VIII. Posteriormente hubo emperadores españoles y austríacos, hasta que ese Sacro Imperio Romano sucumbió bajo las tropas de Napoleón en el año 1806. Fue ese mismo ejército que se llevó prisionero al Papa en el año 1798, declarando que ninguna autoridad debía emanar de ese antiguo reino del Papa. De manera que la Iglesia Católica Romana no representa al emperador, sino que cabalga sobre él en un matrimonio desdichado que duró toda la Edad Media entre el poder político y el religioso. Ella asume, a su vez, el espíritu de todos los reinos blasfemos y opositores al reino de Dios que la precedieron. Según ya vimos, ese espíritu está simbolizado en los 7 montes de Roma que se transformaron en la maqueta profética de todos los reinos del mundo. Novena objeción. Se argumenta que los títulos blasfemos están sobre la bestia que representa la autoridad política del emperador, no sobre la mujer. ¿Quién representa, según dicen, la autoridad blasfema que reinó por 1200 años? En Apocalipsis 17:7 se da a entender que el misterio de la mujer y de la bestia que la trae es el mismo. Ese misterio consiste en la abominación espantosa que el Estado, representado por la bestia, lleva al permitirle a la mujer ramera montarlo, imponiéndole sus dogmas idolátricos y blasfemos. Abominación significa idolatría detestable. La peor clase de idolatría. La nueva forma de gobierno que adoptó el Sacro Imperio Romano involucró efectivamente todo el conglomerado de dogmas y prerrogativas blasfemas del papado romano. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, representó esa unión iglesia-estado de 2 coronas, la corona imperial y la corona papal, como la unión del alma, la iglesia, y el cuerpo, el Estado. El cuerpo estatal no manda al alma eclesiástico, sino lo contrario. Esto fue anticipado admirablemente por el ángel de las 7 plagas con la representación de una bestia, el imperio, y una mujer prostituta que la cabalga, la iglesia. Por eso, cuando el Papa coronaba al emperador, le decía lo siguiente: recibe esta espada de la mano de los obispos, quienes, aunque indignos, están consagrados para ocupar el lugar y la autoridad de los santos apóstoles, te la entregan con nuestra bendición para servir a la defensa de la Santa Iglesia divinamente ordenada. Y el emperador se arrodillaba ante él y respondía: en el nombre de Cristo, yo, el emperador, me comprometo y garantizo a la vista de Dios y del bendecido apóstol Pedro que seré el protector y defensor de esta Santa Iglesia Romana en todo lo que pueda serle útil. Pasemos a la 10ª objeción.
proviene de un enfoque preterista que pretende que todo el Apocalipsis está relacionado con la época del primer siglo. Babilonia sería una referencia a la antigua ciudad sede de los emperadores romanos. Respondamos ahora. Una mujer pura y perseguida, como en Apocalipsis 12, representa a la verdadera iglesia de Cristo que da a luz hijos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Una mujer corrupta y perseguidora representa a la iglesia apóstata de Roma que da a luz hijas rameras porque recurren a los gobiernos del mundo para imponer sus dogmas. La verdadera mira hacia arriba donde está su ciudad capital, la Nueva Jerusalén. La falsa mira hacia abajo y está sostenida por los moradores de la tierra que se someten a ella, Roma. La mujer pura está encinta, lo que la vincula con el origen del cristianismo, ya que su hijo no es otro que el Hijo de Dios. La mujer corrupta no aparece nunca conectada con el comienzo del cristianismo, sino con una apostasía o caída posterior. Juan la ve al final cuando ya está ebria de la sangre de los santos y es madre de rameras. La Roma pagana está extinta desde hace 1,5 milenios, mientras que la mujer babilonia se extiende hasta la venida del Señor, cuando se la destruye por completo. El último llamado de Dios al mundo mediante los descendientes de la mujer pura que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es a salir de esa apostasía universal. En toda religión hay gente sincera que sigue a Dios según los dictados de su conciencia. A ellos se dirige Jesús con las siguientes palabras: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18:5. Pero para poder dar tal mensaje, debemos cuidar que Babilonia no se nos meta adentro. Notemos que el llamado final de Dios no es a unirse ecuménicamente con todas las religiones, sino a separarse para poder mantener la marca divisoria, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, que están mencionados en Apocalipsis 12:17. Si aceptamos ese llamado, estaremos unidos con todos aquellos a quienes el Señor llevará a su gloria, alabando a Dios por sus juicios contra el reino terrenal opresor. ¿Escucharemos ese llamado? Que así sea. Amén.